primer lugar, darte la bienvenida a nuestra jornada, que como sabéis este año giran alrededor del binomio literatura y política, ¿no? Y por supuesto también enviarte nuestro agradecimiento más sincero, y sé que hablo pues en nombre de todo el equipo que formamos la jornada letral, pero por supuesto también en nombre de todo el proyecto letral y también en nombre de Ana. Así que para no robarte mucho más tiempo voy a pasar a presentarte muy brevemente y te paso la palabra. Bueno. Seguramente ya muchos de los que nos congregamos aquí conozcamos a la profesora Giselle García Ípola, pero aún así voy a presentarla. Giselle es doctora en Ciencias Políticas y profesora en el Departamento de Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad de Granada. Es también la directora de la Casa del Estudiante, ¿no? El organismo dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, desde donde se lleva a cabo una importante labor de atención a necesidades académicas y no académicas del estudiantado en nuestro centro. Como docente e investigadora, Giselle es especialista en marketing, estrategia y comunicación política, así como en comportamiento electoral y campañas electorales. Ha publicado decenas de trabajos relacionados con estas temáticas, sobre todo, si no me equivoco, Giselle, en relación con el ámbito autonómico, nacional y europeo, y todo esto en revistas de reconocido prestigio, así como ha participado en diferentes encuentros nacionales e internacionales como conferenciante. Algunos de sus últimos trabajos publicados son Las emociones como estrategia de comunicación en las elecciones europeas de 2019, Vox, ¿no? De 2021, en colaboración con Sergio Pérez Castaño, y también Propuestas de reforma del sistema electoral del Congreso de los Diputados de 2020, en colaboración con Juan Montavés. Con este currículum, ¿no? Es para nosotras un placer y un lujo tenerte hoy aquí. Te hemos hecho también un poco la encerrona, ¿no? Porque, bueno, sobre todo el encuentro tratamos temas literarios y te hemos cogido a ti desde la otra disciplina para llevar a cabo, ¿no? Para cerrar esta cuarta edición de nuestra jornada, como decía, ¿no? Desde el otro lado del binomio que nos congrega. Así que sin más dilaciones, te paso la palabra, Giselle, que estoy segura que con tu ponencia, ¿no? Acerca de los marcos discursivos en política a través de la literatura nos va a abrir muchos nuevos frentes y va a ser un broche de oro sesional para nuestra jornada. Cuando quiera. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a ti, María José, a Ana, al Proyecto Letral, a la Universidad de Granada, a la gran labor en términos de divulgación y científico que hacéis. Y bueno, yo soy una amante de la ciencia, ¿no? Y muchas veces la humanidad y las ciencias sociales y jurídicas nos sentimos un poco más pobres, ¿no? Como ciencia, ¿no? Nos cuesta como más trabajo, tenemos que reivindicar ese espacio. Así que estoy encantada de estar aquí. He de confesar que no es mi ámbito, que me aproximo con mucha prudencia, ¿no? Y tal y como me solicitasteis, pues bueno, intentando hacer un poco de divulgación, porque los politólogos somos muy pesaditos, entonces con muchos términos. Entonces, bueno, se trata de eso, de aproximarme a la literatura y ver los puntos donde convergen tanto la literatura como la política y cómo se nutren una de otra, ¿no? Y donde vemos y apreciamos fundamentalmente la transversalidad del conocimiento, ¿no? En cómo las áreas no están tan separadas en el mundo real, ¿no? No es esta asignatura, sino que todo fluye de manera mucho más, más natural, ¿no? Voy a intentar compartir pantalla. Lo que no sé es si me va a dejar a mí. En principio debería. Abajo, ¿no? Te aparece en verde compartir pantalla. Aquí, sí. Escritorio. Me da problema. A ver. No sé por qué. Puede ser por la configuración. Puede ser. No he ¿Es tenido un problema. PowerPoint o lo tienen en un documento? En PowerPoint, aquí ahora parece que sí, voy a ver. Vale, ¿Me así. deja? ¿Lo veis? Sí, 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 perfectamente. Vale, pues lo voy a poner aquí un poco más chiquitito para que lo veáis mejor. La ponencia. Se ve bien, ¿no? ¿Sí? Vale, si no me vais contando. Bueno, como os decía, ¿no? Al principio, pues yo me aproximo a un área que no es la mía, ¿no? Con toda la prudencia. Lo digo por si acaso, como los términos no, muchas veces en términos de literatura no van a ser términos que no conozca, por si acaso metiese la pata, no, pues os pido disculpas de antemano. Cuando tenía que preparar, ¿no?
esta cuestión, ¿no? Pues me surgió un poco la duda de cómo enfocarla, de cómo enfocar esa relación existente entre la política y la literatura. Y para mí, cuando hablamos de política, yo os voy a explicar y os voy a centrar el concepto asociado de la política al poder. Nosotros como politólogos van a ser conceptos que tengamos muy encima de la mesa, ¿no? Luego, por otro lado, a mí me interesaba esa narrativa que la política tiene, ¿no? A través de todos los recursos y a través del marketing, por ejemplo, lo vemos y vamos a ver algunos de esos recursos, de cómo los marcos discursivos nos van a ayudar a trazar esa línea literaria y a veces como en ocasiones incluso vemos cómo los políticos narran de manera literaria, ¿no? Sus programas electorales, sus propuestas electorales, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso he cogido algunas de las teorías dentro de lo que es la comunicación política, ¿no? Para que veamos e identifiquemos cuando se hace esta construcción literaria acerca de la política, cómo de alguna manera esto está basado o estructurado, y vamos a ver muchísimos ejemplos, ¿no? Sobre conceptos teóricos de primer nivel, ¿no? Y luego, fundamentalmente, pues algunas estrategias de esa narrativa en política. Cuando nos aproximamos fundamentalmente a esta relación, ¿no? Que yo quería establecer entre política, literatura y poder, ¿no? Es indiscutible que muchísimos autores se han acercado, ¿no? A estos términos. Hay muchas obras, ¿no? Que relacionan, probablemente en esta jornada había hablado mucho acerca de la relación en términos literarios, sobre la literatura y la política, pero está claro que desde el ámbito de la política a veces nos cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Yo empezaba preguntándome, ¿no? Si Lorca, por ejemplo, no era política, ¿no? Muchas veces cuando nosotros, por ejemplo, en la Facultad de Ciencia Política nos aproximamos al concepto de política, ¿no? Y le preguntamos a los estudiantes y le decimos, bueno, ¿qué es política? Parece que política solo es decir los presupuestos generales del Estado, legislar en materia del aborto, legislar en materia de prostitución, no sé, temas que son además muy importantes para la vida de un ciudadano, de una ciudadana en una sociedad, ¿no? Pero nosotros vemos que a lo largo de la literatura se ha hablado de política porque entendemos, y el concepto que yo os traía hoy de política es eso, ¿no? Que la política es un poco todo. No hablamos de política a lo largo de la obra de Lorca, ¿no? La obra de Machado, he traído dos de mis autores quizá más fetiches, ¿no? No vemos en Campos de Castilla o en la Fiesta Nacional política, no podemos entender que la política va mucho más allá de lo que es simplemente, pues eso, ¿no? El debate sobre los presupuestos generales del Estado o el debate sobre las cuestiones más específicas que podríamos entender, ¿no? En qué es política, ¿no? En este concepto que yo quería defender hoy, ¿no? ¿Qué es la política? La política, al final, nosotros como politólogos la vamos a entender de alguna forma como un medio para poder participar o influir en la distribución de poder. Por eso, desde el principio para nosotros, cuando hablamos de esa política, ¿por qué entendemos que la política lo es todo? Porque el poder está en todo. Otra cosa es que el poder se ejerza de manera autoritaria o autorizada, ¿no? Nosotros establecemos un poco estas diferencias, ¿no? En cuando, bueno, pues nosotros le cedemos nuestro poder a alguien para que nos represente, o cuando alguien, en sistemas dictatoriales, ¿no? Alguien ejerce esa autoridad y decide un poco por nosotros. De la relación que va a existir entre esa política y ese poder es cuando se va a establecer un poco los tipos de legitimidad de la que nosotros hablamos, ¿no? El temor o la esperanza, que son de alguna manera, cuando hablamos de relaciones institucionales versus ciudadanía, es donde vemos un poco cómo se va a desarrollar. En este sentido, y teniendo claro que yo voy a defender este concepto, ¿no? Que la política lo es todo, que todo es política, que decidir dónde se pinta un paso de peatones es política, que decidir si le vamos a proporcionar a nuestros hijos o a nuestras hijas un tipo de educación más autoritaria o menos autoritaria, ahí hay poder, ahí hay legitimidad, ¿no? Por tanto, podemos ver que la política es absolutamente todo lo que está relacionado con nuestra vida. En esta concepción amplia de política tenemos que entender, o a mí siempre me gusta relacionarlo un poco, soy corporativista en este sentido, ¿no? Entonces yo me lo llevo un poco a mi terreno del ámbito de las ciencias sociales. ¿Por qué es importante ver esa relación de poder en la sociedad? O cuando el behaviorismo, ¿no? A partir de los años 30 empieza a hablar un poco o empieza a ver
cuál es la conducta humana, ¿no? ¿Por qué nos relacionamos de la manera en la que nos relacionamos? ¿Por qué tomamos las decisiones que tomamos de alguna manera? Bueno, pues de alguna manera estableciendo el behaviorismo, que es quien establece un poco esos patrones y que entiende que vamos a tener que ver un poco de manera mucho más precisa cuál es esa conducta para estandarizar conductas, para ver cuáles son las pautas comunes de comportamiento. En ese sentido, estandarizando las pautas de comportamiento, pues nos encontramos dos tendencias generales, ¿no? Una sería la población general, reproducimos modelos que ya existen, ¿no? Y aquí nos podríamos ir, pues, por ejemplo, a todas las corrientes feministas, ¿no? Digo por poner un ejemplo, por ejemplificar esto bastante bien, ¿no? ¿Por qué se habla de que es necesario que las mujeres ocupen el espacio público? Fundamentalmente porque eso genera referentes para que niñas, cuando son pequeñas, piensen que quieren ser cosas que están viendo, ¿no? Porque nos es difícil a veces imaginar lo que no vemos. Por lo tanto, esa necesidad de crear esos referentes. A eso nos referimos con esa población general, porque como sabemos que es una tendencia general que se produce en nuestra sociedad, necesitamos crear estos marcos conceptuales, ¿no? Por otro lado, hay otra tendencia que es un poco más minoritaria, que es el resto de población. El resto de población es a lo que denominamos genios o genias, que son aquellas personas que crean modelos, las personas que se van a salir un poco de lo establecido, ¿no? Pues en literatura, en pintura, en cine, aquellas personas que no han seguido la norma, que no han seguido el comportamiento normativo de ahora toca hacer esto, ahora toca hacer lo otro, ¿no? Quien hacía lo que no le tocaba en el momento determinado. La primera mujer que fue a la universidad, que no tenía ningún referente y tuvo que crear ese modelo. La primera astronauta, la primera catedrática, personas que han ido creando esos modelos, pero que a la vez, además de romper esa barrera, además de eso han sido referentes para otras mujeres, ¿no? En el ejemplo del feminismo que había puesto. En este sentido, claro, nos vamos a ir a un montón de conceptos que de alguna manera para nosotros van a ser determinantes e importantes. Fundamentalmente porque nosotros en la sociedad, en la complejidad de la sociedad y en la vorágine esta en la que estamos, a veces no nos da tiempo a pensar qué está pasando, ¿no? En este sentido, cuestiones importantes a tener en cuenta. Bueno, ¿qué es la opinión pública? ¿Qué piensa la gente? Y al margen de la opinión pública, en la actualidad, tal y como la estamos desarrollando con el protagonismo tan excesivo que tienen los medios de comunicación, ¿cuál es la opinión publicada? La opinión pública no necesariamente es la opinión publicada. A veces coincide, pero a veces no coincide, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo este de la opinión pública, ¿no? También a los estudiantes les digo, bueno, ¿qué es la opinión pública? ¿Cómo podríais definirla, no? Al margen de que hay definiciones mucho más precisas, ¿no? Pero la opinión pública es este sentir general de, pues todo el mundo piensa que, cuando tú te vas a ese marco conceptual, hombre, está más o menos aceptado que nuestra sociedad es plural y diversa y hay una cierta, no sé, aceptación al colectivo LGTBI. Eso es un lugar común, ¿no? Esto es un marco conceptual y esto es quizá algo que esté en la opinión pública. La opinión pública, como decía, es diferente y podría estar en sintonía o no. ¿Cómo vamos viendo o cómo se matiza o cómo medimos esa opinión pública? A través de globos sonda. En este sentido, la opinión pública es la que de alguna manera nos va a ir de alguna forma matizando y diciendo, vamos a hablar de esto a ver qué parece o qué no parece, ¿no? Cuando parece que, no sé, ahora una de las últimas noticias, trato de ir a una de las últimas noticias, el presunto arrepentimiento de Otegi, ¿no? Con las declaraciones sobre ETA, etcétera, etcétera. Vale, eso es un globo sonda para ver si la población, la opinión pública estaría de acuerdo o no en pactar los presupuestos generales del Estado con el apoyo de H. Bildu o no. Globo sonda, vamos a ver qué pasa, vamos a ver la gente qué va opinando y en función de lo que la gente va opinando, los políticos muchas veces van tomando decisiones. Dentro de esta narrativa de la que yo hablaba, de esta literatura que hay en la política, una de las estrategias más comunes es el storytelling, ¿no? Supongo que es un término que habéis oído, ¿no? Y desde que, pues, bueno, están de moda mucho los consultores políticos, desde, no sé, la entrevista a Iván Redondo, In My Opinion y todas estas cuestiones, ¿no? Pues términos como este nos suenan bastante, ¿no? Al fin y al cabo, esta estrategia discursiva que tienen los políticos y que se utiliza en la política no es más que contar una historia. Contar y narrar una historia de la mejor manera posible. ¿Para qué? Para que tenga sentido. En política, generalmente nosotros cuando tomamos decisiones lo hacemos porque nos han contado una historia y la entendemos. Esto es como cuando nos hablan de presupuestos o de impuestos de manera muy compleja.
no lo entendemos, no nos han contado bien la historia, por lo tanto no tenemos a lo mejor una opinión. La gente que dice, no, yo de este tema es que no sé, porque no lo entiendes, ¿no? Pero si realmente hay una construcción narrativa pedagógica acerca de un tema determinado es porque se ha producido en este sentido esta estrategia, ¿no?, discursiva, esa narrativa. Llegado a este punto, lo más importante y de lo que ya vengo hablando es un poco, supongo que en este entorno, sí, igual que en el ámbito de la ciencia política, sí se conoce a Lakoff, ¿no?, que es un lingüista bastante notable en Estados Unidos en este caso, pero ha dedicado su vida fundamentalmente al ámbito de la política. Pese a que su formación, como digo, él es lingüista, él habla de los marcos conceptuales, de qué son para nosotros las cosas, ¿no? A mí me gusta poner este ejemplo porque todos, El Principito, bueno, es uno de los libros que todos hemos leído, al menos de pequeñas, y bueno, claro, ejemplifica muy bien lo que es un marco conceptual. ¿Qué significa para nosotros? ¿Es un sombrero o en realidad es una serpiente que se ha comido a un elefante? Depende de cuál sea nuestra visión del mundo, nosotros vamos a poder contar y entender la política de una determinada manera o de otra determinada manera, ¿no? En función de esto es de cómo nosotros entendemos. Por eso es tan importante esa narrativa, por eso es tan importante que se cuente, que se narre, que se utilice bien el lenguaje para poder entender, porque si no, vamos de lo que hablaremos después, de un poco de la desmovilización, la apatía y la desafección política. Generalmente todos estos conceptos vienen cuando no se entiende en el ámbito político, cuando no hemos contado bien esta historia, cuando no hemos dejado claros los marcos conceptuales, ¿no? En este sentido, como os decía, a mí me gusta hablar un poco de cuáles son algunas de las teorías que están en esto y que se nutren de esos marcos conceptuales, de esa narrativa y de esa necesidad de poder construir un discurso o de poder construir una historia, ¿no?, en el largo plazo. La primera sería la teoría del refuerzo partidista, donde, bueno, pues de alguna manera, así muy simplificado, ¿no?, que no se me olvida lo que Ana me dijo, ¿no?, de divulgativo, que no, que no sea muy teórico, ¿no? Se entiende bueno, que las campañas electorales van a tener un efecto limitado en el voto y que el hecho de que a nosotros nos digan que hagamos una cosa, pues no tiene por qué determinar nuestra conducta. Puede influir, pero no determina nuestra conducta, ¿no? En ese sentido, pues como las campañas electorales o la actividad en política va a tener un efecto limitado, las teorías del refuerzo partidista lo que aluden es a que nosotros tenemos ciertos sentimientos latentes que durante una campaña electoral o durante un momento concreto se pueden activar. ¿Cómo suelo explicar yo esto? Bueno, con la predisposición genética que podemos tener a padecer una enfermedad, ¿no? Esto se hace ya en medicina, ¿no? Pues tienes la probabilidad del X% de desarrollar un cáncer de determinado tipo, ¿no? ¿Eso te determina que tengas ese cáncer? No necesariamente, pero obviamente si tienes un 60% de posibilidades de padecer un cáncer de mama, pues tienes más probabilidades que aquella persona que no tiene esa predisposición genética, ¿no? Pues esto es igual. Nosotros tenemos mayores o menores predisposiciones a ser tolerantes ante la violencia o no, a ser más feministas o menos, y esto se hace con una construcción de nuestro proceso de socialización a lo largo de nuestra vida, ¿no?, en cómo nos han contado el mundo. La primera incubadora de socialización que nosotros tenemos son nuestras familias. ¿Cómo ha sido nuestro modelo familiar? Eso en parte va a influir en cómo somos nosotros y en cómo le vamos a contar el mundo a nuestro alrededor. ¿Por qué personas que se crían en familias monoparentales o que se crían en familias con 2 padres o 2 madres son más permeables a la diversidad en cuanto al modelo de familia? Pues porque de alguna manera han vivido ese entorno, ¿no? Sería mucho más difícil, a lo mejor, que una persona que viene de un entorno familiar muy normativo y muy autoritario entienda esa pluralidad, entienda esa permeabilidad, ¿no? En este sentido, cuando hablamos de este refuerzo partidista, ¿no?, a mí me gusta poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué es este? Hay una montaña de cosas, yo os pido que miréis qué elementos veis, ¿no? ¿No? ¿Cuáles os llaman la atención? ¿Cuáles quizá os pueden llamar más la atención? Si queréis participar alguna.
Estoy viendo a María José, por ejemplo, y a Joana. ¿En qué elementos te has fijado, María José? Pues yo no sé, me he fijado en la bolsa de dinero, en la ¿Vale? bandera que hay al lado, también he visto ahí como trozos de comida, ¿no? Un trozo de pizza, papel higiénico. ¿Vale? ¿Y la compañera, Joana? Mira, yo veo este conjunto, pero me fijé mucho en que hay solo un libro, Vale, o me el viene contenido genial. de un solo libro, una de dos. Vale. Esto me viene genial para explicar esta conducta, ¿no? Que es un poco lo que pasa en la sociedad. Y es que, por ejemplo, yo tengo a este hombrecillo, ¿no? Que es un gimnasta y él se ha fijado en esos elementos. Vosotras os habéis fijado en otros elementos. ¿Por qué? Por la percepción. Probablemente María José tiene hambre, por eso ha visto la pizza. Probablemente Johanna, como está en un contexto laboral, se ha ido a algo en el contexto en el que estamos ahora mismo, que es un contexto laboral, es un contexto de ciencia, ¿no? Por eso vemos cosas diferentes, ¿no? Esto es a lo que Clapper en los años 60 alude como la percepción selectiva. Cada uno percibe el mundo de una manera determinada. Esto no quiere decir que sea bueno o malo, quiere decir pues, que en función de cómo somos en ese momento vamos a ver una cosa u otra. Pero es que os digo una cosa, cada uno de nosotros hemos visto una determinada cosa. Pero María José, probablemente si tú esta montaña la ves en otro momento, que no tengas a lo mejor hambre, que no lo sé si la tienes o no, no, pero me viene a la cabeza eso. Probablemente veas otros elementos. La compañera igual, si esto lo ves en lugar de ahora que estás como en un contexto laboral, lo ves dentro de una hora que está ya distendida en tu casa, con tu familia, pues a lo mejor ves otra cosa, ¿no? Yo este ejercicio lo hago en clase y cada uno de los estudiantes, de hecho hay cuestiones que yo no veo, o sea, que yo no me fijo y me dicen, pues yo veo, uno me decía un día un coche y es que se estaba sacando el carnet de conducir. Decía, es que no me puedo creer que mi subconsciente me diga estas cosas, ¿no? Esa percepción selectiva, ¿no? Y él hace mucho más complejo esta cuestión, ¿no? Habla también de la exposición selectiva. Al final nosotros nos exponemos a aquellas cosas con las que también estamos más de acuerdo. Atendemos a aquellas cuestiones con las que estamos más atentos. Ejemplo, este congreso, probablemente en qué hemos participado más o en qué hemos participado menos, en aquellas cuestiones que nos han resultado más interesantes a nosotras. No vamos a participar en cosas que nos resultan menos interesantes, ¿no? Este es uno de los efectos limitados. A esto alude el refuerzo partidista. Esto pasa también en la literatura, ¿no? ¿Qué género consumimos? Yo soy muy de novela histórica, a mí me gusta mucho la novela histórica. Pues es verdad que otro tipo de género no es que me disguste, pero yo consumo novela histórica. ¿Por qué? No sabría explicarte, porque además no hay una motivación real que yo diga, objetivamente la novela histórica es lo mejor. No necesariamente es lo mejor, es lo que a mí me gusta, es con lo que yo me siento cómoda y cada uno aquí en gustos no literarios pues podemos hablar de qué nos gusta, porque hemos elegido nuestros temas de investigación, porque son unos o porque son otros, ¿no? Tiene un poco que ver con todo esto, ¿no? Claro, esto influye de manera determinante en el ámbito de la política. Otra de las teorías, la espiral del silencio. ¿Cómo? Perdón, Alguien se ha pensaba que dejado el alguien... micro abierto, ya creo que lo Vale, he, vale. No, he no, que pensaba que silenciado. alguien quería intervenir, que por mí no hay ningún tipo de problema, al contrario. Otra de las cuestiones, otro de los elementos que aparece también mucho en la literatura, ¿no? Sobre todo cuando algún autor, por ejemplo, saca a la luz un tema o una manera de escribir que es diferente, que está aislada, ¿no? La espiral del silencio, de alguna manera, lo que nos viene a decir es que nuestra conducta, en función del contexto en el que estamos, va a ser uno o va a ser otro, ¿no? Y que en este caso los medios de difusión, pues cuando hay una opinión dominante, si nosotros tenemos una opinión que no es dominante y que es contraria, vamos a tender a quedarnos aislados, ¿no? El ejemplo que yo siempre pongo es muy básico, la verdad, ¿no? Pero se entiende bastante bien, ¿no? En España, por ejemplo, los dos grandes equipos de fútbol que tienen una rivalidad enorme, el Barça y el Madrid, ¿no? Pues si nosotros somos del Madrid, pero estamos en un entorno, nos toca y nos han sentado en ese partido de fútbol, nos han sentado justo en medio de todo el mundo que es del Barça, ¿vamos a celebrar los goles? ¿Vamos a celebrar la buena jugada que ha hecho nuestro equipo? Probablemente no. ¿Por qué? Porque tenemos miedo al rechazo, ¿no? La espiral del silencio, de alguna manera, lo que pone sobre la mesa es que nosotros, como seres sociales, necesitamos el reconocimiento de nuestros pares,
¿no? El reconocimiento de la gente que está alrededor. Y si vemos que nuestra opinión es disonante absolutamente, para no quedarnos aislados, vamos a preferir quedarnos callados en nuestras opiniones. En este sentido, y hablamos de persuasión, ¿no? Sería otra de las teorías. Pues bueno, la persuasión se puede hacer de varias maneras, ¿no? Una pues sería yo pongo siempre el ejemplo de el bebe Coca-Cola, bebe Coca-Cola, bebe Coca-Cola. La persuasión abierta, ¿no? De simplemente te digo que hagas algo, que hagas algo, que hagas algo. Todos los estudios que hay a lo largo de la historia de la publicidad, del marketing, nos dicen que el hecho de que a nosotros nos digan haz esto o haz lo otro, no determina nuestra conducta ni muchísimo menos. ¿Qué hace Coca-Cola ahora, no? Y luego si tenemos tiempo vemos el vídeo. Pues yo os he puesto el ejemplo del vídeo, lo pongo aquí si no por si queréis ir viéndolo en el chat. El vídeo de Coca-Cola esta Navidad. ¿Cómo ha sido el vídeo de Coca-Cola esta Navidad? Pues bueno, todo emociones, Coca-Cola es un sentimiento, porque es que en realidad beber Coca-Cola es lo más, ¿no? Todo era muy bonito. Es un tipo de persuasión, y esto lo hacen mucho las marcas de lujo. ¿Qué es Apple? ¿Qué es tener un iPhone? No te dicen cómprate un iPhone, ¿verdad? Pero es que tener un iPhone es tan guay, es tan como que significa tantas cosas que al final no hace falta que te digan que te compres uno, ¿no? Porque como que te dan ganas, ¿no? En este sentido, cuando hablamos de esta construcción, todo esto, al final lo que hace, o todas estas teorías, lo que dan lugar es a que esos marcos conceptuales se desarrollen de una manera o de otra y cuenten una historia en un sentido o cuenten una historia en otro sentido, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la agenda setting, que en este sentido lo que vendría a decir es a matizar lo que hablaba al principio de la opinión pública y la opinión publicada, los medios de comunicación al final nos damos cuenta que por esa percepción selectiva de la que hablábamos antes, no nos van a decir qué pensar, ¿no? Para eso tenemos diferentes líneas editoriales. Si tú eres más conservador o más progresista, pues ya tienes tú tus medios de comunicación de referencia, tanto si eres conservador como progresista, para consumirlo y pensar en los medios de comunicación que consumís cada una de vosotras, ¿no? Probablemente con los que estéis más en sintonía. Nadie se pone a las 7 de la mañana un programa de radio o se coge un periódico que esté totalmente en contra de su ideología. ¿Por qué? Porque sería como un cortocircuito, ¿no? Sería una disonancia cognitiva bastante grande. Ahora bien, ¿en qué sí han ganado la batalla los medios de configuración? En establecer esa agenda. Sí nos dicen sobre qué pensamos, ¿no? Establecen cuál es la prioridad. Y aquí volvemos a esos marcos conceptuales, establecen marcos conceptuales, establecen una prioridad y establecen esos encuadres de los que hablamos, ¿no? Nosotros podemos hablar de feminismo o no, pero ¿cuáles son los marcos conceptuales que se habla del feminismo? Probablemente los más normativos. Nosotros podemos hablar de la inmigración, pero ¿cuál es el marco conceptual que se utiliza para hablar de inmigración? Suelen ser los más normativos. ¿Por qué? Porque son los que utilizan los medios de comunicación. Como decía al principio, toda esta construcción acerca de cómo vamos a contar la política, cómo vamos a contar esa relación de poder de la que hablaba al principio, tienen mucho que ver en lo que nosotros denominamos las teorías de la desmovilización o la movilización. Es que como nosotros le contemos el mundo a la gente, en esos marcos conceptuales, en esa narrativa que tengamos, nosotros vamos a provocar, ¿no?, de alguna manera que la gente sea más activista o menos activista, ¿no? Programas telebasura que se consumen de manera mayoritaria, al final que generan apatía, desasosiego. Ahora mismo tenemos como un clima instalado de es que todos los políticos son iguales, es que esto no sirve para nada, un descrédito absoluto de la política, de los políticos, de las instituciones, ¿no? Esto es un marco conceptual de alguna forma que no está siendo rebatido, ¿no? Pero es un marco conceptual que se ha quedado, ¿no?, un poco y que tenemos aquí, ¿no? Claro, de ahí llegamos a esta narrativa en política. Recursos, cuestiones que vemos, la posverdad, las disonancias cognitivas. ¿Por qué? Porque generan una estimulación cognitiva enorme, ¿no? Porque mientras que yo te estoy estimulando cognitivamente, te tengo enganchado continuamente. Pensemos en programas de grandísima audiencia, cada vez tienen más colores, cada vez hacen juegos de cámara más dinámicos, más estimulando cognitivamente. ¿Por qué? Porque si no nos aburrimos. Yo siempre pongo el ejemplo también de los documentales. ¿Cuál es la narrativa visual y la narrativa dialéctica que tiene un documental?
cuál es el tono de voz, ¿no? Es todo, o sea, tú sabes reconocer lo que es un documental un poco por la narrativa que tiene, no solo en términos visuales, sino lo que oímos es absolutamente igual siempre, ¿no? ¿Cuál es la narrativa de ciertos programas que tienen mucha audiencia? Bueno, pues la narrativa visual y la narrativa dialéctica es completamente diferente, ¿no? Se interrumpen, gritan, los tonos de voz, la publicidad misma, cuando la ponen en televisión, por ejemplo, tiene un tono más alto que la programación que estamos viendo, ¿no? ¿Esto qué hace? Estimularnos cognitivamente, nos tiene atrapados, nos engancha, por eso es adictivo. Por eso el consumir la televisión es de alguna manera adictiva, ¿no? Algunas de otras estrategias, pues la fake news. ¿Por qué? Porque se persuade, porque nos estimula cognitivamente, porque algo que es mentira o que tiene una parte de mentira y una parte de verdad, al final lo que hace es que nos engancha, ¿no? Es como un culebrón, que al final dice, pero ¿será verdad? ¿No será verdad? Y esto genera un tipo de adicción cognitiva, ¿no? Además, con canales como pues, Telegram, a través de los canales de Telegram para seguir ciertas actividades políticas, seguro que os ha llegado alguna vez algún canal, a través de WhatsApp, por ejemplo, alguna cadena de pasa esto, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Canales en YouTube que favorecen y alimentan un poco la difusión de estas fake news, ¿no? Por otro lado, la instalación del sensacionalismo, de la espectacularización y del infoentretenimiento, ¿no? Vemos a los políticos, aquí he puesto fotos de algunos ejemplos, vemos a los políticos convertidos absolutamente en estrellas en platós de televisión o casi que modelos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque parece que quieren ser cercanos. Esto es una narrativa, ¿no? El colocar a un político en un determinado programa con cierta audiencia haciendo cosas que no nos esperamos, ¿no? Yo recuerdo no sé si sois consumidora o tan friki de la política como yo, pero el programa de Bertín Osborne, donde se iba a cenar, invitó a numerosos políticos. Claro, a ti te llama la atención ver a un político cocinando un plato, ¿no? O tocando la guitarra, o haciendo cosas que realmente tú no te esperas que haga un político porque lo tienes, hablamos de la percepción, que es de lo que hablábamos antes, ¿no? Tú tienes asociado que un político está en el Congreso de los Diputados, en una Cámara Legislativa, haciendo de político, pero no en este contexto. Esto es un marco discursivo. Por otro lado, el marco o la narrativa de la competición, el establecer una carrera. Nosotros ya es un marco que se nos ha instalado desde que somos casi que pequeños y pequeñas, ¿no? De quién ha ganado la carrera, pero quién ha perdido, ¿no? Esa dinámica de establecer un ganador y un perdedor en la manera en la que nosotros tenemos de construir la política, ¿no? Tal partido político gana porque tal partido político pierde, ¿no? Esa carrera, esa agonía hasta que llega al final y dices, bueno, pues ha ganado tal o ha ganado cual. Y dos efectos asociados a esta carrera de caballos sería el efecto, la narrativa del perdedor, ¿no? El efecto underdog, que es, pues bueno, el perdedor esperado, el que pensamos que de alguna manera va a perder. Ahora que hemos tenido Juegos Olímpicos hace relativamente poco, ¿no? Pues ese medallista que llega el último, pero que todo, bueno, medallista, ese atleta, ¿no? Que va a llegar el último, que se sabe que va a perder porque hace 200 horas que llegaron los demás a la meta, pero todo el estadio se levanta para aplaudirle porque en realidad da pena, ¿no? Y esto genera una serie de efectos y una serie de, bueno, como me da pena, pues a veces este marco discursivo se utiliza para pobrecito yo, ¿no? Y generar adhesión, ¿no? Y generar todo lo contrario, es generar que te voten y que te apoyen, porque pobrecito, todo el mundo va en contra de él. Esa estrategia, por ejemplo, la podemos ver en Isabel Díaz Ayuso, es algo que utiliza permanentemente, ¿no? El intentar que estemos, pues pobrecita, porque todo el mundo va contra mí, porque hay que ver, porque tal, ¿no? El efecto contrario o un efecto es una acción-reacción, este efecto y el contrario es el bandwagon, que sería pues todo lo contrario, a todos nos gusta ganar, ¿no? Entonces, la narrativa de la victoria. ¿Tú con qué equipo ibas? Y esto pasa mucho, yo pongo muchos ejemplos siempre con los menores, en la infancia. Tú le preguntas a un niño o a una niña, ¿no? Están viendo un partido y le dices, ¿tú con cuál vas? Y enseguida en lo que se fijan es en quién va ganando. Dice, con ese, porque va ganando. Y luego, cuando a lo mejor ese equipo va perdiendo,
dice, no, ya no voy con ese, voy con el otro mejor. ¿Por qué? Porque le gusta ganar, ¿no? Pues sería este efecto un poco más matizado, mucho más, menos limpio, ¿no? Porque en la infancia es donde vemos todas estas conductas de manera mucho más libre y de manera mucho menos contaminada de la que luego nosotros tenemos, porque tenemos ya sentimientos y emociones mucho más complejas que hacen esto quizá un poco más diferente. En definitiva, todas estas estrategias, todas estas teorías, todos estos ejemplos, al final lo que vienen a hacer es a completar esta es la literatura en la política, esta es la narrativa, estos son los marcos conceptuales, así es como nosotros trabajamos en el ámbito de la política y no está tan lejos. Vuelvo a la diapositiva o a las diapositivas del principio, no está tan lejos de Lorca, no está tan lejos de Machado y no los consideramos políticos, los consideramos personas que se han dedicado al ámbito de la literatura, ¿no? Han trabajado estos conceptos, o sea, no hablamos de feminismo en la obra de Lorca, no hablamos de desigualdad, no hablamos de lo que nosotros llamamos los cleavage, ¿no? De la pobreza versus la riqueza, esto no está en la obra de Machado, esto no está en la obra de Lorca, decimos que esto no es política, por lo tanto, mi defensa absoluta, ¿no? A seguir trabajando en este camino, porque yo insisto, yo creo en la transversalidad del conocimiento y creo que además, pues, igual que yo he aprendido esta tarde, mucho, creo que son dos disciplinas, estas y otras muchas, ¿no? Que pueden nutrirse absolutamente la una de la otra. Y por mi parte, pues nada más, tampoco ya a la hora que es de un viernes, no quiero molestar mucho más, que muchísimas gracias.